Y en este punto necesitamos hablar de otros conceptos que Carlos Marx también nos enseña. Ya hemos hablado, si no me equivoco, o ya hemos comentado un poco de la plusvalía. ¿Quién recuerda qué es la plusvalía? ¿Cómo? Es la ganancia. Una plusvalía implica una ganancia. Bueno, pero ¿cómo llegamos a descubrir que existe una ganancia? Es decir, ganó algo, pero ganó algo ¿de qué o por qué? ¿En qué parte del proceso sucede de que obtiene esa ganancia? ¿Cuándo? Cuando lo vende. La ganancia no puede estar antes. Primero lo vende y después sabemos que hubo una ganancia. Cuando vende el producto va a haber una ganancia. Pero ¿cómo sabes tú que realmente existió una ganancia? ¿Qué tienes tú que comparar? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros comparar para estar seguros que hubo una ganancia? Lo que se gastó en inversión para producir, valga la redundancia, ese producto. ¿Cierto? Muy bien. ¿Y en qué gastó? En los trabajadores y en mano de obra y en el material. Exacto. Tuvo un gasto, el empresario tuvo un gasto para poder obtener ese producto, que fue otra vez mano de obra y el material. ¿De qué otra manera le hemos venido diciendo al material? Insumos o materia prima o recursos naturales. Entonces, el empresario, quien es dueño de los medios de producción, invierte para obtener una plusvalía que es una ganancia, y que a esa plusvalía o ganancia solamente llega cuando vende el producto. Pero para poder saber que obtuvo una ganancia o una plusvalía, tenemos que saber que él hizo un gasto y que ese gasto que hizo el empresario tiene que ver con lo que pagó en mano de obra y lo que pagó en material. Bien, hablemos de madera, que es un ejemplo más o menos sencillo de abordar. Un empresario se dedica a la fábrica de muebles. Hay un mueble que todo el mundo conoce, son las mesas. ¿Qué necesita ese empresario para producir mesas? Necesita madera y necesita... Déjame ponerle aquí herramientas, o también de forma más amplia, necesita maquinaria. ¿Qué más dijiste? Mano de obra. De acuerdo. Fíjate cómo aquí ya estamos metiendo otro concepto que no habíamos hablado antes. De la madera ya lo habíamos dicho. Es la materia en la cual invirtió el empresario. La mano de obra ya habíamos hablado antes. Pero no habíamos hablado de las herramientas o la maquinaria. Ahorita vamos a regresar un poquito a hablar de esto. Estábamos hablando de la plusvalía. Carlos Marx nos habla muy específicamente de lo que es la plusvalía. Nos dice que es el trabajo, es la parte del trabajo no pagada al obrero o al trabajador. Es decir, aquí existen dos elementos perfectamente claros en los cuales el empresario gasta. Gasta en mano de obra y gasta también en material. Manejando cantidades arbitrarias, podemos suponer que en material gastó 100 pesos y que en mano de obra gastó 100 pesos. ¿En cuánto supones tú que el empresario va a ir a vender esa mesa? 300. Digamos que es buena gente y lo vendió en 300. Él vendió la mesa en 300 pesos. ¿Cuál fue la ganancia que él obtuvo? 100 pesos. Hay pues una ganancia evidente de 100 pesos. Hay una plusvalía de 100 pesos. Aquí existe un elemento un poco leve que hay que considerar. Hay un desgaste de la maquinaria. La maquinaria también se desgasta, pues. Sin considerar que existe un desgaste en esa maquinaria,
podemos pensar de forma más o menos simple o sencilla de que hay una ganancia libre, simple, de 100 pesos. ¿Quién produjo esa ganancia? El trabajador. El trabajador, el empresario se queda con ella porque es el dueño del medio de producción. Quien es propietario del medio de producción con el cual se obtuvo ese producto es el empresario. Pero quien realmente lo produjo y lo hizo es el trabajador, el que realizó pues la mano de obra. ¿Por qué había que regresar a platicar un poco en las herramientas o maquinarias? Son los medios de producción, pues. Habíamos dicho en un primer esquema que intentábamos dibujar en el pizarrón que el empresario es el dueño de los medios de producción. Él es el dueño de esto, de las herramientas y de la maquinaria. Esto nos permite hablar también de un concepto, de un par de conceptos más. Capital variable y ¿cuál es el otro? Capital constante. Y capital constante. En ambos casos estamos hablando de capital, en ambos casos estamos hablando de dinero. Un capital que invierte el empresario. El empresario es quien pone ese capital. ¿Qué suponen ustedes que es uno y qué es otro? ¿Qué es el capital variable y qué es el capital constante? El capital variable es el que ya se invirtió en la fuerza de trabajo. El capital variable es el que se invierte en la fuerza de trabajo, ¿de acuerdo? Aquí necesitamos considerar la fuerza de trabajo. Pero otra pregunta, ¿por qué consideran ustedes que a la fuerza de trabajo le llamamos capital variable? ¿Por qué será variable ese capital que invierte o que paga el empresario? Porque cambia. ¿Cuándo cambia? Cuando él sube Sí, es variable, sube el material, pero Cuando se desgasta la maquinaria. hay un desgaste de herramientas, efectivamente, o de maquinaria. Mira, sucede esto. La fuerza de trabajo no es constante. Tú puedes tener 5 o 10 trabajadores en una empresa y puedes tener 5 o 10 trabajadores en una empresa similar. Pero la productividad de unos y de otros es distinta. En esta región de Indaparapeo hay muchos tabiqueras. Yo estoy seguro que una tabiquera puede tener 2 o 3 empleados haciendo tabiques. Y en la otra, de allí mismo enfrente, tienen a otros 2 o 3 empleados y no producen lo mismo. ¿O sí? No. Y todavía más, en la misma tabiquera, los 2 o 3 empleados que tienen, hoy producen una cantidad y mañana puede ser que produzcan una cantidad diferente, distinta, ¿o no es cierto? Es capital variable, pues, varía. No obstante que hablemos de la misma cantidad de empleados, lo que producen de un día con respecto de otro no necesariamente es lo mismo. Varía. Y capital constante, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de capital constante? el dinero invertido en el producto. ¿Perdón? El dinero invertido en el producto. El dinero invertido en el producto. ¿Alguien más? Es la inversión en los medios de producción. Es lo que tienes invertido en estas herramientas y en esta maquinaria para poder producir aquel producto original que fue el que motivó que el empresario tuviese esa plusvalía. Estos también son definiciones o conceptos que debemos a la autoría de Carlos Marx. Entonces tenemos todo este proceso para poder hablar de desarrollo económico. ¿Por qué unos países tienen un desarrollo económico diferente a otros? ¿Por qué suponen ustedes? Ya hablábamos de Estados Unidos, hablábamos de Europa, hablábamos de Inglaterra, mismo Europa, hablábamos de Canadá quizá o de Japón.
¿Por qué los países tienen distintos niveles de desarrollo económico? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por la globalización? ¿Alguien más? Porque sus trabajadores no producen a lo mejor lo mismo. O los empresarios no invierten a la misma. Porque a lo mejor los empresarios no invierten diferente. Comparemos, y son ejemplos muy cercanos nuestros, otra vez regresando a Estados Unidos y nosotros. Empezamos hablando también de recursos humanos y de recursos naturales, ¿te acuerdas? Recursos humanos y naturales. ¿Tenemos recursos naturales nosotros? Sí, tenemos recursos naturales. Y algunos muy vastos, muy extensos. ¿Tenemos recursos humanos? También tenemos recursos humanos. Tenemos recursos humanos que exportamos mano de obra. Estamos expulsando, nuestro país expulsa mano de obra y se va a trabajar a Estados Unidos, por dar un ejemplo. Entonces, sí tenemos recursos humanos y sí tenemos recursos naturales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el nivel de vida de nuestro país y por qué el nivel de desarrollo económico de nuestro país no alcanza o no ha alcanzado esos niveles? Es una pregunta de tarea para mañana. Todo esto nos ha venido intentando explicar, o con todo esto he venido intentando explicarte esas diferencias que existen de desarrollo económico entre distintos países o distintos estados. Es la forma como se produce, cómo se han venido produciendo y mediante qué elementos o mediante qué factores se puede dar ese desarrollo económico o nivel de vida. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a una última actividad y les voy a pedir que de favor se pongan en equipos de 4 o 5, por favor. Sí, de 4 o de a 5, por favor. Muevan las butacas. Cuatro o 5 elementos de cada equipo, por favor. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, escuchen por favor. Van a discutir en cada equipo el nombre de 2 empresas que tú consideres las más importantes en el país, no importa que sean extranjeras. Y vas a discutirme 2 empresas. ¿Qué me vas a dar de esas empresas? Primero vas a dar el nombre. ¿Qué nombre estás sugiriendo para esas empresas? ¿Qué recursos naturales emplean? ¿Cuáles son los recursos humanos que están utilizando? ¿Cuál es el nombre de esas empresas? Los recursos naturales que utilizan, los recursos humanos que emplean, ¿cuál es el producto acabado que ofertan o que venden? ¿Qué producto están vendiendo? ¿Cuáles supones tú que son sus ganancias o plusvalía? ¿Qué podemos decir de la mano de obra que están utilizando dentro de los